El día ha llegado, chavales. El día que hice el anterior vídeo ampliando mi colección, yo pensaba que iba a ser la última vez que iba a ampliar mi colección. Pero ¿qué pasa? Que cuando a uno le pica el gusanillo, el bicho, o se mete la droga del coleccionismo, pues pasa que sigue comprando poco a poco, o mucho, o lo que sea, ¿vale? Pero va comprando y sigue comprando y sigue comprando y sigue comprando. ¿Y qué pasa? Eso que veis ahora, eso que veis por aquí, ya se me ha quedado pequeño. Tengo juegos, como podéis ver, por ahí, por el suelo, ya de mala manera. Y lo que voy a hacer es ampliarlo. Va a ser una ampliación un poco pequeña, pero lo que vamos a hacer es, aquella estantería de allí le vamos a poner más baldas, sobre todo para aprovechar el espacio ese que hay ahí abajo, que aunque está repletito de cosas, vamos a quitar los juegos repetidos de Master System, que desde aquí hasta abajo son juegos repetidos de Master System. Hay alguna caja, la caja de Wii y la caja de la Xbox, pero lo que voy a hacer va a ser divisiones y luego divisiones un poco más pequeñas para juegos de PlayStation. Si recordáis los primeros vídeos, seguramente aquella parte la echéis de menos, ¿vale? Puesto que no iba a ser una parte donde yo iba a poner cosas. La colocación original iba a ser solamente esta parte de aquí, que no se ve ahora mismo en este vídeo, que está llena de juegos de Master System, toda esta parte de aquí y esa estantería pequeña que tengo ahí, y luego la parte de aquí arriba, que es, digamos, lo original. Pero después pasó lo mismo, tenía juegos por ahí puestos de mala manera, juegos que tenía repetidos, juegos de Mega Drive y todo eso. Y bueno, pues tenía ese hueco ahí y había que aprovecharlo de alguna manera, ¿verdad? Os enseñé el vídeo de cómo lo hacía, de cómo lo montaba, y este vídeo pues va a ser un poco de ampliación. ¿Qué va a pasar? Pues seguramente pase que hoy haga esto y dentro de unos meses, o dentro de un año, o dentro de 2 años, o lo que sea, seguramente el resto de esta habitación o de esta localización empiece a llenarse de más estanterías, con más juegos, más material retro, o más videojuegos. En fin, vamos a pasar a ello. Como en el anterior vídeo, lo que voy a hacer es, me voy a quitar esta camiseta, me voy a enfundar en la ultra camiseta, ¿vale? Me voy a enfundar en el traje, en el mono de trabajo, por así decirlo. He elegido una camiseta de un personaje que me va a ayudar a hacerlo súper rápido. No perdáis detalle y luego me decís en el vídeo qué tal me ha quedado. Venga, vamos para adentro. ¡Guay! Bueno, ya estamos aquí. Me he cambiado y me he puesto la camiseta de un personaje que me va a traer suerte y lo voy a hacer todo a la primera y no me voy a equivocar y voy a hacer los agujeros perfectos y voy a ir súper rápido, súper sónico. El Sonic de verdad, no el de la película este que nos quieren meter ahí. Así que nada, chicos, venga, vamos a ello. Bueno, chicos, el último que voy a colocar de momento, este Eternal Darkness de PlayStation 3 precintado, que no he jugado en la vida. Lo voy a colocar en su sitio, ahí, color de PlayStation 3, ¿vale? Y bueno, pues ya he terminado, ¿vale? Me ha llevado un poquito más tiempo, pero aquí os ha pasado muy rápido, aquí ha ido muy rápido. Bueno, en resumen, como os dije, esa parte de ahí abajo, pues lo que he hecho ha sido colocar 2 baldas extra, ¿vale? Para juegos de tamaño más o menos normal, tamaño de DVD,
tamaño PlayStation 4, Xbox, para juegos de Mega Drive y de Master System. Pero, pensándolo un poco mientras lo hacía, ¿en qué colección no hay cartuchos sueltos? Yo tengo los cartuchos de una manera un tanto pintoresca, que queden mejor, con unas etiquetas donde viene el título de cada juego. Queda bastante bien, no solo juegos completos, no, pero había que ponerlos en algún sitio. Y qué mejor manera que hacer dos baldas pequeñas para cartuchos que podéis ver allí al fondo, ¿vale? Os recomiendo que si tenéis cartuchos sueltos y bueno, pues no queréis deshaceros de ellos, pues os hagáis algún tipo de etiqueta, de pegatina para identificarlos y para exponerlos en vuestras colecciones, porque queda genial. La columna esta he aligerado un poquito de espacio, lo he rellenado con otras cosas, lo he llenado de juegos de PlayStation, ¿vale? Que tengo por ahí. Tengo más juegos de PlayStation, pero no los tengo aquí ahora mismo físicamente, y voy a llenarla de abajo a arriba de juegos de PlayStation. También tengo más juegos de Dreamcast, aparte de los que tenemos allí arriba. Y nada más, comentar, siempre es mejor, ¿vale? Siempre es mejor, si es posible y sois un poco manitas, hacer a medida las estanterías de vuestras colecciones. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque me pica la nariz. Ya. De esa manera, lo que estamos haciendo es ir a medida, comprar las cosas a medida y adaptarlo al espacio que tenemos. ¿De acuerdo? De esa manera va a quedar todo muchísimo mejor, va a quedar todo como anillo al dedo. Y otro consejo muy importante es que si tenéis a mano baldas antiguas, cosas antiguas, muebles viejos, da igual, reciclarlo, reutilizarlo, ¿vale? Comprar de segunda mano este tipo de cosas también ayuda un poquito pues a nuestro planeta, ¿vale? Es un consejo bastante necesario porque así no hay que fabricarlas de nuevo. Los recursos del planeta son limitados, chavales, ¿vale? Ya sacaré esta colección en detalle, ¿vale? Toda la colección, todo el full set de Master System, la colección completa de juegos de Master System, que me lo habéis pedido muchos. Sacaré también un poco toda la colección de packs de consolas. Tengo más por aquí, por ahí detrás que no veis, detrás de vosotros, a vuestra espalda. Juegos de Mega Drive, de Saturn, de todo. Bueno, hay un poco de todo, sobre todo cositas de PlayStation y cositas de Sega. Hay colecciones más grandes, pero la verdad es que la colección de cada uno pues es la de cada uno. Y nada, chicos, como digo siempre, comentar es agradecer, ponerme cualquier comentario, cualquier cosita, darle también al like si queréis. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y no me queda nada más que deciros que hasta el siguiente vídeo. Y seguramente esto dentro de algunos meses, como os he dicho, pues tenga que ampliar por aquí y bueno, pues más cositas. Estar atentos al canal. ¡Adiós!